sea estática, pues, que no tenga ningún tipo de movimiento. Restringe, pues, todos sus movimientos en el eje X, en el eje Y en el rotatorio. Es fijo completamente. Y bien, pasamos ahora con el siguiente compañero que nos va a presentar algunos tipos de apoyos empotrados, que son en los que mucho nos enfocamos en esta especie de construcciones, ¿verdad? Eso es todo de mi parte. Los dejo con mi compañero. Buenos días, yo les voy a hablar un poco sobre las columnas. ¿Qué son las columnas? Las columnas, estas son un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Lo habitual es que sea circular. Cuando son cuadrangulares, esta recibe otro nombre que es pilar. Y esta, como elemento de la arquitectura, las clasifican de distinta manera según el vínculo que tengan con el resto de los componentes de la estructura. Las columnas aisladas, estas son un tipo de cimentación superficial y sirve de base de elementos estructurales puntales como los pilares. De modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que transmite. La columna aislada es aquella que se encuentra separada de cualquier elemento vertical de la edificación. Hay otro elemento que son las columnas adosadas. Estas se sitúa de manera yuxtapuesta al resto de los elementos, mientras que la columna aparenta estar incrustada en el muro. Y la columna clásica, esta presenta tres elementos, que es la base, el fuste y el capitel. Y pues lo dejo con mi compañero. Aquí, bueno, yo les presentaré lo que son las traves o vigas, cuáles son elementos estructurales alargados de diferentes materiales, que por lo general son rectangulares y se utilizan para sostener o soportar una losa de entrepiso, techos, muros o la parte superior de una ventana, la cual se apoya en columnas. La contratrave es la parte de la cimentación y el trabajo estructural en inverso a la trave. Este igual se utiliza para sostener entrepisos, muros o simplemente cerrar los marcos de la estructura, como sería lo de una ventana o una puerta. Esta también soporta los esfuerzos de fricción producidos por la reacción del terreno hacia la estructura. La viga de amarre, como su nombre lo dice, amarra las paredes de la casa y las hace más resistentes a los huracanes y terremotos. Tiene como principal función amarrar los muros de bloques de manera que trabajen solidariamente frente a las cargas laterales, o pueden ser vientos o terremotos. Esto también podría ser como es una se me fue el nombre. ¿Puedes seguir con la presentación, compañero? A mí me tocó la trave doble T. Las traves doble T son útiles como sistemas de entrepisos, techos y muros para la edificación de edificios industriales, comerciales, habitacionales, centros deportivos, escuelas, etc. Poseen cualidades autoportantes en el montaje, que deberán completarse en obra con una losa de hormigón armado. Esta más que nada se utiliza en edificios como más pesados, no tanto así como una casa como
como normalmente vemos, sino se utiliza más en edificios ya altos o de gran nivel de cuartos, habitaciones y todo eso. Trave con voladizos. Los voladizos se encuentran frecuentemente en la construcción, especialmente en puentes de voladizo y balcones. En los puentes, los voladizos se construyen habitualmente en parejas, de manera que cada uno sostiene una parte, una sección central, para mantener el equilibrio. El Fort Bride de Escocia es un ejemplo de puente de celosía en voladizo. Un voladizo de un edificio tradicional de madera se llama Yeti. Este tipo de trave se utiliza en casas, como vemos en la imagen, o también en puentes. Trave simple. Estas están constituidas por 4 varillas de acero en los extremos de un cuadro, para después con una serie de estribos o anillos formar el armazón independiente. Este se utiliza ya en casas normales, como vemos habitualmente aquí en México. Ya pasamos directamente al cuestionario, no sé cómo vaya a proceder. Ok, ¿van a presentar video ustedes o ya ahorita es todo de la presentación? No, maestro, de nosotros es todo. Ok, no sé si podamos empezar la presentación nada más para ver algunas diapositivas. Digo, igual nada más complementar algunas cosas. Podemos irnos un poquito así rápido, igual si algún compañero quiere agregar algo, lo agregamos. ¿Esta es la primera? Sí, ¿verdad? Sí, la primera ya de la presentación, bueno, la definición nada más, esta es la primera, maestro. No, está bien. Sí, nos pasamos a la siguiente y luego la siguiente. Otra más, por favor. Ok, otra más. Aquí nada más, hablan de columnas aisladas. Normalmente todas las columnas son aisladas. Hablando de manera estructural, pueden ir ocultas en muros, pero de manera estructural las columnas en teoría deben de ser todas aisladas. Y nada más para que no haya confusión, la columna es un elemento y la zapata es otro elemento, ¿sí? La columna normalmente va sobre una zapata aislada. Puede ir también sobre una zapata corrida. Hay un elemento que existe entre la zapata aislada y la columna. La columna se sienta sobre un elemento que se llama dado. Es un dado también parte de la cimentación y el dado va amarrado a la zapata aislada. En teoría, bueno, como lo que muestra aquí la imagen que tienen sus compañeros, en este caso parece que la sección del dado es igual a la sección que tiene la columna. A la sección me refiero al tamaño y al armado que lleva, al número de varillas y diámetros. Entonces, en este caso, le vamos a llamar dado a lo que queda debajo del nivel del piso y columna a lo que está del piso hacia arriba. Sí, si le dan la siguiente, por favor. Aquí solamente para agregar, si algún día escuchan la palabra pilastra, una pilastra es lo mismo que una columna adosada. La siguiente. Esos 3 elementos normalmente también no solamente están en las columnas clásicas, sino también en las contemporáneas, chicos. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta, esto es una generalidad para todas. Adelante, chicos. Aquí como lo muestra la imagen, como comentario nada más, igual nos lo van a explicar más adelante, pero pues como verán también hay columnas de concreto armado y hay columnas de acero. Hay de muchos materiales, pueden ser de madera, pueden ser ¿qué más? Pues sí, de más materiales. Sin embargo, los más utilizados pues son estos, chicos. Adelante. Contratrave.
en este caso también es un elemento de cimentación porque va debajo del nivel del piso, pero está bien que lo hayan mencionado, todo es conocimiento. Las contratraves normalmente se utilizan cuando hay zapatas aisladas. Esto, que no haya una confusión entre contratrave y zapata corrida. Bueno, la contratrave se utiliza para rigidizar el elemento entre zapata aislada y zapata aislada. Si se fijan ahí, las zapatas aisladas pues son los elementos verticales, bueno, son las columnas. Donde están las columnas pueden notar dónde hay una zapata aislada. Entonces, esto lo que hace, lo rigidiza para que todo sea un solo elemento estructural y trabaje de una misma manera todo. Entonces, no va tan profundo como la zapata, va un poco más superficial, pero sirve para rigidizar y va debajo del nivel del piso. Adelante. 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 Bueno, creo que ya sería todo. Si quieren, pasamos a las preguntas. Sí, a ver, chicos, entonces, si me ayudan a contestar, ¿qué es un apoyo estructural? ¿Alguno? Una columna, ¿no, profe? Quizá aquí lo que nos faltó un poquito también hablar, en los apoyos, nos faltó hablar un poquito de lo que son también los muros de carga. Lo digo porque ahora que dices columna, no solamente es columna, o sea, hay muchos elementos y los más utilizados sería la columna y el muro estructural. El muro estructural normalmente se sienta sobre zapatas corridas o sobre los muros de mampostería o de renchido. Eso quiere decir que todo el muro completo, ya sea de tabique, ya sea de bloque de concreto. Entonces, podemos complementarlo un poco más. Es un elemento de la edificación, la cual se encuentra entre el cimiento y entre la cubierta o parte superior de la edificación. En este caso, cuando hablamos de una edificación de un solo nivel. Si alguien quiere complementarlo un poquito. Maestro, una pregunta. Fíjese que sí vi lo del muro de carga. Sí. No lo quise poner tanto como una especie de, como en esta presentación de apoyos. Y ahora sí que es una pregunta, ojalá me saque de la duda. Sí. En la cuestión de la construcción, hablando más empíricamente, cuando yo trabajaba en esto, algo que nos decían mucho, que yo aprendí de la gente con más experiencia, es que la estructura o el acero, pues, que se le pone, hablando de casas específicamente, Sí. era lo que soportaba toda la casa. Obviamente había, vamos, sí, muros de carga porque le poníamos como la cimentación un poquito más profunda, más resistente, la varilla más gruesa, todo este tipo de situaciones. Pero no lo puse, le digo, porque en sí creía yo, no sé, que el apoyo o lo que soportaba todo esto, pues eran todos este tipo de cosas, las columnas, la contratrave en este caso, que sería como una especie de cimentación, el cerramiento, le llamábamos nosotros así también, ¿verdad? Entonces no sé si esté mal. Pues por decir mal, no, más bien es complementario, pero sí realmente el muro de carga
sí es un elemento estructural. Les voy a mostrar más adelante algunos planos estructurales en donde se indica cuál, podemos comparar el arquitectónico, el plano arquitectónico con el plano estructural, y ustedes se van a dar cuenta que en el plano estructural vienen algunos muros solamente y no vendrán todos, porque luego viene la diferencia entre un muro divisorio. Entonces, no solamente los elementos de concreto armado y de acero son los que cargan. Existen también, por ejemplo, los bloques macizos, los que son de concreto. Bueno, me dices que has trabajado en la construcción. Esos mismos también sirven para hacer, pues se podrían llamar también contratraves, que es el bloque macizo, y lo van asentando a veces sobre una zapata corrida o sobre cualquier otro elemento. Pero sí estos también cargan, que a veces sí se les cierra, se les hace un cerramiento, como dices, a lo mejor con una cadena. También sucede porque se hacen como los marcos estructurales de los muros, que son estructurales también, pero realmente estos son los que cargan. O sea, se calcula la misma resistencia del material para con ello saber cuánta carga puede soportar, pero es más bien complementario. Sí, un muro sí puede cargar. Ok, maestro, muchas gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, bueno, dejaba yo la respuesta más o menos como que es un elemento estructural en la edificación que se encuentra apoyado sobre el cimiento y que sirve para soportar una cubierta o elementos de soporte verticales. Creo que con eso más o menos quedaría. Si alguien me quiere ayudar a complementar, adelante. Bueno, la segunda sería menciona los tipos de apoyo estructural. Aquí sí voy a dejar que ustedes me ayuden, chicos. ¿Puede ser el apoyo articulado móvil y el fijo? Sí, en este caso sí mencionaba 3, ¿verdad? Sería apoyo móvil, articulado y fijo. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es una columna? Esa no es de la exposición de columnas, profe, esa pregunta. Sí, si quieren lo dejamos así para que no se vaya la información a... Digo, quizá es más, sería más cómodo que aquel equipo pusiera esa pregunta un poquito más directa. Menciona al menos un tipo de columna. Bueno, aquí también a lo mejor con lo que yo les complementé, eso sí, lo dejamos también para que me lo mencionen aquí. Si fuera por tipo de materiales, ¿qué tipo de materiales se usan para las columnas, chicos? Al tipo de material que vamos a poner. Ok. Bueno, si quieren, chicos, entonces dejamos esas 2 preguntas nada más de este equipo y nos pasamos a la siguiente exposición. Bueno, del tema 3 nos vamos a brincar al tema 4, que si no me equivoco es el equipo 1. Silvia Guadalupe, Rodrigo Alonso, Iván y Dante Virgilio. ¿Sí? Es correcto. ¿Ya se ve la presentación?
Sí, yo sí la veo. Sí, Silvia. Sí, yo también. Sí se ve. Ok, ¿Cuál es, podemos... cuál es el ¿Mande? tema? ¿Zapatas corridas y aisladas? Ajá, zapatas corridas y aisladas. Sí, entonces, ¿podemos empezar? Sí, adelante. Muy bien, gracias. Buenos días, compañeros. Nosotros nos tocó el tema de zapatas corridas y aisladas. Vamos a tomar un poco de los antecedentes de cimentación. Y vamos a tocar un poquito sobre otro tipo de zapatas, pero en realidad lo que se va a explicar en el detalle y proceso constructivo, pues va a ser solamente sobre las corridas y las aisladas. Nosotros somos el equipo 1, somos Silvia, Rodrigo, Iván y Dante. En el temario, pues tenemos las generalidades, como la introducción, ya les comenté un poquito de antecedentes, qué es en general una zapata, los tipos de zapatas, algunas fotografías explicativas, el proceso y detalle constructivo. También tenemos un video de ejemplificación y al final de la presentación tenemos la sección de preguntas. Sí se sigue viendo cómo voy avanzando en la presentación, ¿verdad? Sí, nomás lo puedes hacer un poco más grande, Silvia. O sea, aprieta la caja para que se amplíe. Es que creo que si la pongo así, no sé si se siga viendo. ¿Sí se sigue viendo? Sí, Ya se sigue viendo. se ve bien. Ah, ok, bueno. Como introducción, el hecho de que muchos edificios construidos en otras épocas hayan permanecido en pie hasta nuestros días demuestra que a lo largo de la historia ha existido algún modo de ciencia de las cimentaciones, cuyo desarrollo ha culminado en las técnicas de cimentación actualmente en uso. Bueno, como ya expuso también uno de los equipos anteriores, parte importantísima de las edificaciones y de cualquier construcción, pues es las cimentaciones. Y de hecho ya nos dieron una breve introducción sobre las zapatas. Hasta bien entrado el siglo XVIII, hay casi absoluta ausencia de doctrina acerca de las teorías y de los métodos constructivos aplicados al dimensionado y a la ejecución de los cimientos. Silvia, nada más una interrupción. Conmigo no brincan las diapositivas. Sigo viendo la de introducción. Ah, ok. No sé si podamos... A ver, permítame. Nada más checarlo, sí. De hecho, yo también me quedé en esa. No va a estar rápido tampoco. Ok, ¿ya se ve? Estamos en antecedentes. Sí, a ver, si quieres brincar nada más brinca una diapositiva para ver si va cambiando. Sí, sí va cambiando. Adelante, ahora sí, te dejamos. Ok, gracias. Y una disculpa. Entonces, acerca de estas cuestiones solamente existen unas pocas reglas dispersas e inconexas, contenidas en la normativa interna de algunos órdenes religiosas medievales y los tratados de construcción difundidos por Europa a partir del siglo XV. Bueno, como era bien sabido, solo los eruditos y personas tal vez que tenían los recursos tenían acercamiento hacia el conocimiento. Entonces, por eso que parte de los antecedentes nos explican que solo las órdenes religiosas tenían algunos tratados de construcción. De hecho, como ya vimos en cuatrimestres pasados, los papas, los soberanos religiosos, por decir así, eran los que mandaban construir pues grandes edificaciones y tenían a su disposición a los mejores arquitectos. Entonces, hacia el año 1000 antes de Cristo, los griegos ya utilizaron las zapatas corridas para apoyar sus edificios y que para construir la base de estas cimentaciones buscaron el sustrato rocoso. Por tanto, la cultura griega representa el origen de las técnicas de investigación del terreno en la edificación, y es posible que en la arquitectura griega la excavación de los cimientos fuera utilizada simultáneamente como técnica de investigación directa del terreno. Entonces, a pesar de que hasta el siglo XVIII no teníamos como un canon exacto sobre la cimentación, pues la historia nos dice que los griegos ya usaban parte de este conocimiento sobre la cimentación y las zapatas.
Entonces, ¿qué es una zapata? Es una cimentación superficial utilizada normalmente en terrenos con resistencia media o alta a la compresión sobre terrenos homogéneos. Su función es anclar y transmitir las tensiones que genera una estructura al terreno sobre la que se encuentra. Se ubica en la base de la estructura y suele encontrarse como un prisma de concreto debajo de los pilares o columnas de la estructura. Bueno, aquí la generalización de una zapata nos suena un poco... sencilla, ya más adelante que veamos las fotografías y que nos los expliquen mis compañeros de equipo, nos va a quedar un poco más clara la definición de una zapata y sobre cómo se construye. Entonces, a continuación los dejo con mi compañero Rodrigo Alonso. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Las zapatas son divididas en diferentes tipos dependiendo de la función requerida, entre las que se encuentran la zapata aislada, zapata combinadas, zapatas corridas, zapatas rígidas, zapatas macizas, zapatas flexibles, así como lo dijo Sil, en este caso como aisladas y corridas. Las demás, pues nomás es para que sepan que existen algunas otras tipos de zapatas. ¿Qué es una zapata corrida? Las zapatas corridas son comúnmente utilizadas en funciones continuas. Normalmente tiene 2 veces el ancho del muro de carga portante. Incluso a veces es mayor el ancho y el tipo de refuerzo como... ¿Me cambió? Lo que nos dice aquí es que la zapata es pues el doble o muchas veces más del doble de lo que del muro de carga. Es lo único que pues no sé si entiendan. Sí, cámele. ¿Listo? Listo. La sigo viendo la misma. Ah, no, perdón. ¿Qué es una zapata aislada? Las zapatas aisladas son comúnmente utilizadas para cimientos poco profundos con el fin de transportar y extender cargas concentradas, causadas por ejemplo por columnas o pilares. Las zapatas aisladas pueden ser de material reforzado o no reforzado. Sin embargo, para la base no reforzada, la altura de la base debe ser mayor para proporcionar la separación de cargas necesarias. Listo. Bueno, como hemos comentado, aquí hay bastantes tipos de zapatas. Este lo vamos a saltear. Listo. Tipos de zapatas. Las zapatas que tienen el lado del centro se llaman zapatas concéntricas y las que su lado están al centro se llaman zapatas excéntricas, que requieren un cálculo distinto a las concéntricas. Pues si se fijan en estas imágenes se ve totalmente diferente, aunque parezcan, son totalmente diferentes y sirven para diferentes cargas. Siguiente. Igual en esta imagen pues podemos apreciar lo que ya es una imagen de la vida real, donde están instalando zapatas, la estructura, y en la parte derecha de su pantalla ven lo que es una zapata corrida. Hay zapatas aisladas, hay zapatas en esquina, son diferentes tipos de zapatas y pues es una muestra poquita de lo que es una zapata. Igual aquí pues podemos ver, a continuación casi van a ser puras imágenes para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. En este caso son zapatas de muros, zapata aislada, zapata combinada, que se fijan son 2 en una sola plancha. La zapata conectada, zapata sobre pilotes, que es en la parte de abajo, tiene todavía muros. Zapata continua, sería todo. ¿Qué sigue? Igual, aquí en esta imagen tenemos otra perspectiva y diferente imagen.
para darnos una idea de lo que son unas zapatas. ¿Sale? Sí, seguimos viendo lo que son zapatas, zapatas en voladizo y zapatas combinadas y corridas. Tipos de zapatas. Adicionalmente, las zapatas se caracterizan según sus medidas. Las zapatas rígidas llevan una armadura que permite soportar una mayor fuerza de flexión. La armadura presenta un diámetro de 12 milímetros, impidiendo los efectos de corrosión. Estas zapatas rígidas deben de tener un recubrimiento de concreto de mínimo 8 centímetros y entre 25 a 50 kilogramos por metro cúbico de hierro. ¿No? ¿Cuándo usar zapata corrida o aislada? Las zapatas corridas se utilizan principalmente para muros de carga. Las zapatas aisladas se usan cuando la capacidad de resistente del suelo es media alta, es decir, en edificaciones como casas o naves industriales. Listo, les dejo a cargo de mi compañero Dante en proceso constructivo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, pues yo les voy a explicar a grandes rasgos lo que es el proceso constructivo. Primero que nada, se comienza por la limpieza del terreno, que consiste pues, en eliminar toda la basura y elementos existentes, maleza, arbustos, no sé, ahí escombro, etcétera, ¿verdad? El segundo paso sería la nivelación y el perfilado del terreno. Aquí es donde ya se fijan los niveles o cotas del piso terminado de toda la superficie que tenga, pues, en relación, bueno, todo lo que esté relacionado con la planta baja, ¿verdad? Y el tercer paso sería el trazo y replanteo. Aquí ya así como se ve en la imagen, van trazando con cal, ponen sus líneas de referencia donde se va a hacer la excavación. Siguiente, por favor. Y luego, y aquí, ya una vez excavando, la excavación y las medidas pues van a variar dependiendo pues del proyecto, ¿no? Lo que sí siempre se considera es que se trata de llegar al terreno lo más firme posible, como nos dijo nuestro compañero de la primera exposición, se hace un estudio ahí de mecánica de suelo, ¿no? Para verificar que el terreno no se hunda, ¿verdad? Sería como la referencia. A veces se tiene que excavar hasta más de 1 metro para llegar a ese terreno. Y el siguiente paso sería perfilar ya bien lo que van a ser nuestras zapatas para posteriormente hacer una plantilla. Se hace un vaciado de concreto que se le denomina concreto pobre, con un espesor de 100 kilos por centímetro cuadrado, que aproximadamente, bueno, me parece que mide 10 centímetros más o menos. Ese nos sirve para separar lo que es la tierra, pues, de nuestro siguiente paso, que sería la colocación de la parrilla. ¿Le pones la siguiente, por favor? La colocación del acero inferior de la zapata es lo que les comentaba. Para colocar esta parrilla, se coloca también como una separación de entre 6, 7 centímetros aproximadamente para que no toque nuestra plantilla, todo con el objetivo de que no se contamine nuestro acero. Una vez colocada la plantilla, se fija la estructura principal, que es esta del medio, como nuestro castillo armado con acero reforzados y todo esto hecho a mano. Para posteriormente, se encofran un poquito lo que va a ser nuestra base de la zapata, y se vierte el concreto.
Posteriormente, bueno, vi en algunos videos donde me parece que creo que los dejan fraguar un día para el siguiente día encofrar lo que es nuestro soporte, nuestro pilar o el dado, ya con más facilidad y ya quede también colado igual. Y posteriormente, el último paso sería el relleno. Bueno, cabe mencionar que es importante ir rellenando y compactando. Se recomienda que sean capas de aproximadamente 20 centímetros e ir compactando para que pues no queden ahí los huecos y todo, les van aplicando agua y todo esto. Y bueno, pues ese sería el proceso constructivo a grandes rasgos. No agregué lo de la zapata corrida, ya que el proceso es exactamente el mismo. Ahora sí que varía pues el tipo de zapata que el proyecto lo requiera. Pero el proceso es prácticamente lo mismo. Ya de aquí, al nivelar al ras del terreno, pues ya, por ejemplo, si son aisladas, ya ponen lo que son los castillos de cimentación y luego ya ¿cómo se llama? Ya el emparejamiento de lo que va a ser la plancha para empezar a levantar la edificación. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, continuamos con el detalle constructivo. El detalle de las zapatas corridas. Pasamos a la que sigue. Bueno, aquí podemos ver un dibujo un poco pues detallado de cómo es este detalle de la estructura de una zapata corrida. Pasamos a la que sigue. Sí, en este caso, bueno, se ve un poquito más gráfico también comparado contra la imagen que está a un lado. Sí, aquí pues bueno, podemos ver cómo se aplica la parte de la parrilla de acero en el caso de esta zapata, que sería la corrida. En el caso de esta vemos que se está utilizando un cimbrado de madera alrededor. Sí, sobre esta zapata, pues en la parte de arriba, pues se va a utilizar para sostener un muro, sí, así como lo muestra el dibujo de la izquierda. Allí, pues nos está dando aquí dos opciones. La única diferencia entre estas dos opciones, pues es el armado de acero en la parte de adentro. Pasamos a la que sigue. Sí, detalle de zapatas aisladas. Aquí también pues vemos un dibujo de la estructura, una vista en planta y una lateral. Pasamos a la que sigue. Sí, este también sería otro dibujo también. Aquí pues vemos también cómo está el acero en la parte de en medio, el relleno de concreto. Pasamos a la que sigue. Sí, en esta de aquí pues se ve la comparación del dibujo contra el armado ya en la vida real. Como vimos en la primera se utiliza para levantar muros. En este caso son utilizadas para columnas. Sí, aquí pues vemos también en la parte de abajo el armado de la parrilla de acero. En ambas estructuras también en la parte de abajo se alcanza a ver lo que es el concreto pobre. Sí, sobre esta se pone la parrilla de acero. Ahorita lo vamos a ver en un video un poquito más adelante. Sí, aquí podemos observar. Regresamos poquito. Allí donde está el cursor, ahorita señalado, podemos observar lo que es el dado. ¿Sale? Entonces ahora sí, pasamos a la que sigue. Ok, voy a poner el video. Denme unos segunditos. Como comentaba Dante hace un momento, prácticamente el proceso es el mismo para estos dos tipos de zapatas, solamente hay. Y pues bueno, ahorita en el video los vamos a ver.
no puedo. ¿Quieres que lo presente yo? A ver, creo que ya se va. Es que, ¿sabes qué? Creo que no se pasa con el audio. A ver, preséntalo tú, por fin. Va. A ver si me pueden ver allí. Sí, Iván. No sé si se ve que se está también se reproduciendo, ¿sí? escucha. Ok. Sí. Sí. Chicos, ¿no se escucha o soy yo? No tiene audio el video, Marco. Ah, ok, gracias. Si se dieron cuenta, en el primer video se vio que todas estaban unidas entre sí, todas las zapatas. Y aquí se ve claramente en cómo están independientes estas, las aisladas, ¿verdad? Pero básicamente es la diferencia, pues, que las corridas están unidas todas entre sí y las aisladas están así bien separaditas. Ahí se ve la colocación del armado
Se supone que en ese proceso tienen que alinearlo bien con los ejes para que las medidas coincidan perfectamente. Bravo. Muy bien, Ok. chicos. Continuamos con la presentación después del video. Entonces, ¿sí podemos ver las conclusiones? ¿Sí se las presenta la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Entonces, el apoyo sobre un sustrato rocoso o sobre un terreno resistente o mejorado no es una práctica frecuente, ni siquiera en el caso de las zapatas construidas bajo los edificios de gran envergadura, aunque los expertos recomienden insistentemente la búsqueda del firme como plano de apoyo de las cimentaciones. Ahorita me gustaría dar un ejemplo un poco más explicativo y gráfico respecto a esta conclusión. Las dimensiones en planta de las zapatas también dependen, al igual que en las etapas precedentes, de la sección transversal del elemento estructural que sustentan, es decir, para la clase de edificio que se va a construir. Como ya lo mencionó el primer equipo, pues primero necesitamos ver qué es lo que vamos a construir para ver el tipo de cimentación que necesitamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a abrir mi cámara. Ay, no me gusta esta cámara de esta laptop. Ok, entonces, más o menos a grandes rasgos y en resumen de lo que es una zapata y para lo que sirve, en el caso de las zapatas corridas, voy a hacer este ejemplo. ¿Alguien sabe qué es esto? Chicos. ¿Es un soporte? Ajá, es un soporte con los que se ponen aquí los libros y ya no se caen. Entonces, básicamente, esto sería lo que hace el trabajo de una zapata corrida. Sería esta vamos a hacer el ejemplo de que esto sería la base de una zapata corrida, y cuando yo la pongo en algo firme y hago fuerte presión con los libros o con lo que sea que sustente aquí, que apoye, me va a impedir que el peso tire lo que es un muro de carga. Es por eso que decíamos que las zapatas corridas se usan generalmente en muros de carga. Entonces, si yo hago presión en esta parte, todo el peso que tengo aquí me va a impedir que mi muro de carga se me desplome. Para el caso de una zapata aislada, creo que está un poco grande mi ventilador, así que no lo voy a traer, pero simplemente imagínense el ventilador que tenemos todos, ya sea... Perdón. De pedestal. Ajá, de pedestal, los que tenemos en nuestra casa, que está, pues un pedestal que es como una patita grande. Si nosotros tratamos de como empujarlo un poquito, lo que hace este pedestal es que sustenta todo el ventilador. Entonces, ese es el trabajo que hace básicamente una zapata aislada. Sí, solo quería algo un poquito. No recuerdo si nos falta algo. Ah, pues ya, tenemos la sección de... Sí, las preguntas. ¿Van a presentar las preguntas, chicos? Sí. ¿Podemos nada más volver un poquito a la presentación antes de las preguntas, por favor? Sí, profe. Sí. Orilla, a lo mejor de algunas cosas. Bueno, introducción. Bueno, pasamos a los antecedentes. Adelante de los antecedentes. ¿Aquí o aquí? Más adelante todavía. Hay que pasarlos. Adelante todavía. Son nada más como cosas muy puntuales. Adelante.
Adelante. Más. Bueno, aquí nada más hablábamos de... Bueno, aquí hablan de zapatas excéntricas, perdón, concéntricas y excéntricas, que están o en el centro o que están fuera del centro. Normalmente en obra las van a conocer también las que son excéntricas como zapatas de colindancia. ¿Qué quiere decir? En este caso, todas las que están viendo son zapatas aisladas. El mismo caso puede suceder en zapata aislada y en zapata corrida, que el elemento que está sombreado, que lo ven con un relleno, ese elemento puede estar cargado a un lado o a una esquina. Puede ser una zapata, vamos a hablar ahorita nada más de las aisladas, puede ser una zapata de colindancia si es que se encuentra cargado hacia un extremo, o puede estar también, puede ser una zapata que esté en una esquina cuando el dado o la columna se encuentra en una esquina. Obviamente para eso, pues también el estructurista lo diseña, cómo va el armado en ese caso. Sí, entonces, bueno, tenemos zapatas. Siguiente. Siguiente. Ahí se ve más claramente. Bueno, esto es muy gráfico. Bueno, ahora sí, el ejemplo que les comentaba, sí, así es. En las de arriba son zapatas concéntricas, si lo queremos llamar así, que está bien. Y en las de abajo, quiero que vean las últimas 3 imágenes. La primera, por así decirlo, de la... Pero en el otro sentido se encuentra pegado a un extremo de la zapata. Entonces, esa es una de colindancia, y la que sigue es una zapata de colindancia, pero en esquina. Aquí. Les llamamos de colindancia porque normalmente ustedes no pueden invadir el terreno colindante. No pueden poner parte de su zapata en un terreno que no les pertenece, entonces por eso se llama de colindancia. Pero también se pueden utilizar en construcciones que no necesariamente tengan una colindancia, sino que tengan algún otro que les invada o tomar como construcción, ¿sí? Sí, ¿estaban comentando algo, chicos? Adelante. Sí, se le cortó un poquito al principio que nos iba a explicar de las últimas 3 zapatas. Perdón, a ver. Sí, les explicaba nada más que de las últimas 3 imágenes, la primera imagen es una zapata de colindancia que se encuentra, en un sentido se encuentra centrado y en el otro sentido se encuentra a un extremo de la zapata. Y les decía que se llaman de colindancia porque normalmente son las que van al lado de un predio colindante, de un terreno colindante. Entonces, esto lo hacemos para no invadir el terreno de al lado. Y la siguiente imagen es una zapata también de colindancia, pero en esquina. Esto es para aprovechar también al máximo nuestro terreno y bueno, prácticamente eso, chicos. Les decía que no necesariamente por llamarse de colindancia tengas que estar en una colindancia, sino que podemos tener otro elemento que nos impida invadir parte del terreno y por eso usemos este tipo de zapata. Nos habían explicado... Siguiente. Sí, Dante. Que nos habían explicado que esto los utilizan mucho cuando hay un infradesnivel o sea, por ejemplo en las constructoras, ¿no? Que es muy común que las casas de atrás estén abajo y las de arriba, las enfrente estén un poquito más arriba. Entonces las usan de soporte para que no se les vaya ahí a derrumbar también hacia las casas de abajo, etc. Sí, ¿no? Algo así, ¿no, Marque? Pues me imagino que también se pueden utilizar como contenciones, que es más o menos a lo que te refieres. Sí, también pueden tener esa función. O sea, un muro de contención o un elemento de contención necesita también su cimentación.
Ajá, algo así. Bueno, pues tiene sus diferentes funciones, ¿verdad? Maestro. Sí. A ver, adelante. Sí. Tengo una duda. Sí. Obviamente no podemos poner una zapata de colindancia nada más porque queremos ponerla, ¿verdad? De preferencia se tienen que poner las zapatas céntricas, pues, o con la columna en el centro. Claro. Normalmente... Ajá, Bueno, sí. Usted que era, a menos que estuviera el terreno colindante, no invadirlo, o algo que impidiera que esta columna, esta zapata, pues, se extendiera hacia un lado, se cargara hacia un lado, pues, y pudiera ponerse en el centro. Esto es cuando el terreno es muy duro, cuando hay, no sé, algún árbol que no se quiere quitar, pero tiene que tener alguna referencia, como un soporte de ese lado, ¿no? Para que no se debilite, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que luego el diseño del armado del acero y de la dimensión de la zapata puede cambiar y puede variar. Te voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo que vamos a ver en obra, en la visita. Tenemos nosotros ahorita en obra zapatas de 1.70 por 1.70 y son concéntricas. Tienen su apoyo en el centro. Y tenemos ya construcción existente también. Entonces, nosotros para no tener un espacio muerto, si pusiéramos una columna concéntrica, si pusiéramos una zapata concéntrica en la orilla de un muro, pues tendríamos ahí, por así decirlo, un espacio de 40 centímetros muerto, ¿verdad? Que nadie va a utilizar porque es un espacio que ergonómicamente para el ser humano pues tiene poca utilidad. O sea, puedes poner un mueble, pero ya no te sirve. Entonces, lo que hacemos es lo vamos a pegar al muro existente de la construcción y eso nos va a arrojar una zapata de colindancia. En este caso es parte del mismo terreno, pero tenemos una construcción existente, perdón. Entonces, el ejemplo es este. Tenemos las concéntricas de 1.70 por 1.70 y estas en el diseño estructural me las marcaron de 2.25 por 1.50. Entonces, ahí ya nos cambió el diseño, pero no se apoya nada del lado colindante, por así decirlo. No tiene nada. Esto nos lo marca el diseño. Ok, pero sí se reparten entonces las dimensiones. Es decir, si es colindante, se extienden pues las dimensiones de la zapata, ¿verdad? Como entiendo que a lo mejor es para compensar las cargas, pues, ¿verdad? Sí, así es. Sí, podemos decir que no necesariamente que se incremente, porque en este caso más bien la sección cambió de dimensiones, o sea, en una decreció, que de 1.70 pasó a 1.50, pero en otra creció más considerable, que es de 1.70 a 2.25. Pero sí, digo, espero sí haber respondido, a lo mejor con un ejemplo más gráfico. ¿Sí, Marco? Aquí yo tengo una pregunta, bueno, más o menos enriqueciendo lo que comentas. Cuando es una columna de colindancia, en el momento de hacer la parrilla, supongo yo que se hace más, con otro tipo de varilla más gruesa, para compensar que no la hiciste céntrica. Fíjate que hablando de este mismo ejemplo, no necesariamente. No necesariamente, muchas veces nos marcan el mismo número de varillas, la misma separación entre ellas, simplemente las dimensiones son las que varían, que digo, que de por sí ya es incrementar el acero en la cimentación. Me imagino que sí deben de haber casos en donde cambia eso, que sean como muy particulares, que se requiera un mayor refuerzo. A veces lo que se hace, se ponen bastones de acero, o sea, son también varillas y con ellos se refuerza, pero nada más del lado en donde está crítico. Eso se ve mucho, por ejemplo, en columnas o en traves, pero también en cimentaciones existen.
Entonces, sí, estos bastones de refuerzo, para que si la carga va a estar concentrada en un punto de la orilla, pues quiere decir que la otra orilla va a tener menos carga, pero sí debería de tener un contrapeso también. Ok, gracias. De nada. Pasamos más adelante. Es que vi unas imágenes que me interesaron mucho para... bueno, regresamos en el proceso. Ahí, en el proceso constructivo. Sí, ahí. Ok. Nada más para complementar un poquito, veo que tienen el concepto de replanteo. Ese creo que nunca lo hemos tomado. Para el que no esté familiarizado, y luego normalmente pues revisamos las medidas que nos coincidan con lo que nos indican en plano, y luego normalmente excavamos. Al momento de tener la excavación, volvemos a medir. Normalmente si utilizamos equipo topográfico, pues al momento de excavar, pues se nos van a mover lo que hayamos puesto. Si pusimos clavos, si pusimos varillas como referencias, las vamos a volar. Pero ya hacemos clavo, varilla, la excavación sea correcta. Como plática, pues la excavación no es que sea perfecta. Si tenemos una zapata de 1.70 por 1.70, obviamente vamos a necesitar una sobreexcavación, que quiere decir que a lo mejor nos queda de 1.80 por 1.80, 1.90 por 1.90, y esto porque pues, necesita un margen de maniobra para el albañil también, y depende también de la especificación. Hay veces que nos dejan utilizar el mismo terreno natural como cimbra, o sea, quiere decir que ya no utilizamos ni láminas de acero ni madera, o si la especificación nos dice que debe de tener una cimbra, entonces sí tenemos que hacer esa sobreexcavación del grosor de la cimbra, además. Ok, perfiles en excavaciones, vaciado del solado, bueno, volvemos al mismo tema. El solado es plantilla, esta es la del concreto pobre, y en este caso, bueno, el F'(C) quiere decir resistencia de concreto, está ahí en el texto, y es igual a 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sí, esta es la mínima aceptable en la construcción, es el concreto menos resistente. Y recuerden que esto es para evitar que haya una contaminación del terreno natural, que el terreno siempre tiene humedad, la tierra siempre tiene una humedad, entonces que esa humedad no la vaya a transmitir sobre todo al acero. Es importante que la humedad no se transmita al acero porque pues el acero se oxida. Entonces... Una pregunta, Arti. ¿Sí? Una pregunta. ¿Existen, no sé, productos que podamos aislar el acero para evitar eso? Aparte de lo que estamos hablando del concreto pobre, si exista, no sé, algún aditivo o alguna mezcla para, llamémoslo así, pintar el acero, la varilla, para evitar efectivamente que con el tiempo se oxide y se dañe, ¿verdad? Y pierda su resistencia. Como sí, galvanizado. Sí. Existen, por ejemplo, así tal cual como lo que se ve, algunas membranas que, por así decirlo, son como tapetes muy delgaditos que se pueden poner. No son muy usuales, normalmente esto se utiliza más, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sí se llegan a utilizar ese tipo de membranas, y además, lo que sí comentaban, la pintura anticorrosiva también se suele utilizar, pero por economía y también por proceso constructivo, lo más sencillo y lo más barato es hacer este concreto pobre, porque la pintura de esmalte es cara, las membranas son caras, y el concreto pobre pues normalmente es barato y es fácil de hacer,
y no se necesita una mano de obra especializada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier albañil te lo puede hacer. Ok, gracias. De nada. Seguimos adelante. Colocación de acero. Sí, son las parrillas. En el vaciado de concreto, chicos, nada más que tengan en cuenta, hay que vibrarlo, ya sea de manera manual o de manera mecánica. Manera mecánica es un vibrador de concreto. Normalmente es una manguera que tiene un chicote en la orilla. Entonces este chicote, pues sí, o sea, comienza a vibrar, a moverse entre sí, y lo que hace es que hace que se acomoden todos los elementos grandes, que en este caso sería la grava, lo va acomodando y hace que no haya ningún hueco en el mismo concreto, no nos queda cacarizo o no nos queda poroso, por así decirlo. Como llaman y después, ajá, sí. Yo tengo una pregunta. Perdón. Sí, Marco. No, adelante. El vaciado, según yo tengo idea o tengo conocimiento de que debe ser a cierta altura. Por ahí yo te presentaba en el video que estaban vaciando una altura con una carretilla. Y yo tengo entendido que eso no es lo más adecuado, que debe ser con el mismo bombeo, para evitar que el concreto presente traqueleado. No sé si estoy correcto. Sí, normalmente sí. Se utiliza más para cimentaciones más especializadas, sí, más especiales, para diseños especiales. Son dos cosas, lo que es la altura y también lo que es la dosificación. No es lo mismo hacer el concreto en obra a que estén echando en la revolvedora tantos botes de arena, tantos botes de grava y tantos sacos de cemento y tantas cubetas de agua. No es lo mismo a que te lo tengan ya dosificado en una planta, que es cuando mandan el concreto premezclado. Ahora, bueno, cuando son obras pequeñas no hay tanto problema. Cuando empiezan a aventarlo desde carretillas, pues no es lo más indicado, pero también a veces cuando son obras pequeñas, el hecho de llevar una olla o llevar sobre todo una bomba, pues es bastante caro. Y además, muchas veces las concreteras, por poco concreto que uno vaya a utilizar en la cimentación, no te prestan la bomba, te la rentan y eso te incrementa muchísimo los costos en la construcción. Entonces, sí, lo más recomendable es que sea bombeado porque también es parejo la manera en que se va vaciando. El bombeado, chicos, para los que no lo hayan visto, pues es otro camión, el cual es con lo que se cuelan, por ejemplo, las losas. Sí, se bombea literal, el concreto se sube hasta una parte muy alta y después cae a través de una manguera. Entonces, sí tienen razón en eso. Y también normalmente el concreto que se utiliza es de resistencia de F'C, resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 300, según lo indique también el cálculo. Y bueno, nada más que comparen la diferencia entre el concreto pobre que tiene 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado contra un concreto que tiene 250 o 300. También otra parte importante del colado o posterior al colado es estar hidratando el concreto. El concreto, el hecho de hidratarlo, ¿qué quiere decir? Pueden ponerle aditivos que sean para estarlo hidratando o simplemente agua. También depende mucho el concreto, esto ya lo verán después, pero tiene diferentes resistencias. La resistencia se mide la capacidad de resistencia, que es la F'C, que ya lo hablamos, 250 o 300, y también qué tan rápido, por así decirlo, seca el concreto. Normalmente el concreto seca a 28 días o tiene su máxima resistencia a los 28 días, pero se pueden agregar aditivos que pueden acelerar esto. Hay aditivos para acelerar y otros para retardar. Normalmente se utilizan los de acelerar para aventajar la obra más.
Los de retardar, pues normalmente se usan para cuando se ocupa que un concreto todavía esté fresco y vayas a colar otro elemento, entonces se utiliza para retardar, pero al momento de acelerar la resistencia o que obtenga la máxima resistencia del concreto, hay a 14 días, a 7 días, a 3 días, y yo sé que también existen algunos que son de un día, que son súper caros y que aquí casi no se utilizan. Ya de mucho aquí utilizamos el que es a 3 días, entonces que tengan en cuenta eso nada más como plática. Esto es un tema extra aparte, no tenía mucho que ver, pero sí. Siguiente diapositiva. Bueno, en los rellenos les voy a mencionar una palabra. Lo que se rellena se le llaman aproches, ¿sí? Que es el espacio que queda entre lo que ya se construyó, lo que quedó ya ahogado y el espacio hueco. Bueno, se rellena de tepetate y se compacta. Y ese espacio que queda se llama aproche. Entonces le llamamos nosotros rellenos de aproches. Y es correcto lo que comentaban. Lo más recomendable es ir compactando en capas de 20 centímetros, no mayor, porque si no ya no hay una compactación adecuada. Siguiente. Sí, siguiente. Siguiente. Ok, estas imágenes son bien interesantes, chicos. Estas sí son las que me gustaría que tuvieran mucho en cuenta, porque aquí podemos ver los elementos que se van a topar ustedes en obra. O sea, esto es el plano tal cual, esto es un alzado o sección. Sería una sección más bien porque es como un corte de una zapata corrida y podemos ver lo que es como su esqueleto, que en este caso es el armado del acero. Entonces, bueno, lo que podemos ver, chicos, a mano izquierda, en parte inferior, son las dimensiones de la zapata como tal, ¿sí? La primera cota que viene abajo, no alcanzo a leerlo bien, pero parece que dice que es de 10 centímetros. Eso es el concreto pobre. Lo representa. Muy bien. Sí. Más abajo, más bien. Sí. Un poquito más a la izquierda. No se alcanza a ver la cota. Sí, 10 centímetros. Ese, exactamente ese. Ese está pidiendo, en este caso, una plantilla de concreto pobre. Ahora, la cota que está arriba es la simbología de la altura. Esa sería la altura total de la zapata como tal. Y las otras cotas que vienen por dentro, vienen de 20 y 20 centímetros, serían qué tanto se dobla la varilla que lleva la zapata. Ahora, la especificación de abajo que dice armado inferior de la zapata. Bueno, este es un detalle de ejemplo, ¿eh? Normalmente ahí te indica de qué varilla es. La siguiente cota viene de 20 centímetros, indica el gancho de qué tamaño es, el doblez, el gancho que viene del dado o de la columna. Les digo que a veces, normalmente le vamos a llamar dado a lo que va ahogado, entonces en este caso si es del dado, viene también luego la especificación. Esto es un detalle prácticamente. Todo el relleno, el dibujo que viene afuera, ahí indica en la parte de abajo que me parece que decía base de tepetate. A ver si le damos poquito abajo. Sí, base compactada de tepetate. Ok, si el terreno no es muy bueno, puede ser una base compactada de terreno mejorado, ya sea con suelo cemento o con cal. Luego, hormigón de limpieza, esto es lo que les digo, el hormigón de limpieza es lo que conocemos como plantilla. Calzos de apoyo en la parrilla de 5 centímetros, este sí, también lo mencionaron. Normalmente lleva un recubrimiento siempre, el acero en la cimentación. El recubrimiento pues se recubre de concreto. Según indique también el diseño, normalmente lo utilizan de 5 centímetros. Y ahora enseguida en la parte de arriba, si viene el armado superior de la zapata. Y prácticamente esto es hablar de la zapata. Sí, a ver, nos pasamos a otra diapositiva.
para ver si viene un poquito de la simbología. Sí, podemos hacer zoom en los detalles. Sí, ahí. Aquí, por ejemplo, está señalando qué tipo de varilla es. Si vemos en el detalle de mano izquierda y vemos el detalle que está arriba en la derecha, viene un signo de gato. Ese es del número de diámetro 12. Esto quiere decir que es varilla de 1,5 pulgadas a... bueno, ahí no alcanzo a leer qué dice, pero ahí debería indicar la separación de las varillas a cada cuánto van. Dice que los estribos van a cada 12 centímetros, ¿no? Aquí. Yo leo que son 5 varillas del número 12, 5 varillas a los estribos dice que son 12, o son del número 12, sí, cierto, son muy grandes, además de muy grandes. Es varilla de 1,5. Sí, más bien en la que está a la derecha, a ver, sí, también el otro maneja 5 varillas del número 12 y no maneja el estribo, entonces sí me gustaría mejor ver otro detalle donde también se maneje el estribo. Bueno, en este caso, como tal, no tiene estribos, ¿verdad? Son parrillas. A ver, adelante, a ver si vemos algo. Si no, yo después se los puedo mostrar. Este, por ejemplo, sí lo tiene. Sí, le hacemos zoom. Sí, a ese. Esta es la vista en planta de una zapata y es la sección. Si quieren, si vamos a la sección. Sí, ahí, por ejemplo. Quiero que vamos a ir de arriba hacia abajo. En el desplante nos está señalando que son 4 varillas de 0,5 pulgada. Siempre nos vamos a referir con ese símbolo de los 2 apóstrofes, es la pulgada. Y aquí en este caso sí dice EST. A veces viene nada más la pura E y quiere decir que son estribos. Los estribos, o también conocidos como anillos, en este caso nos señala... bueno, esto es lo de la columna, entonces nos dice, los estribos son de 1/4 de pulgada a cada 20 centímetros. 1/4 de pulgada es también lo que conocemos como alambrón, que si quisieran más o menos imaginárselo, es entre una varilla y entre el alambre, es un grosor intermedio, se puede doblar fácilmente y en este caso nos sirve para refuerzo de la columna. Ahora pasamos al dado. El dado viene con 4 varillas de 3/8. Bueno, aquí viene algo raro, ¿verdad? En teoría debería de ser una varilla más gruesa que la columna. Oiga, pero bueno, ¿sí, Dante? Dice que sí me estuve percatando que había algunas variables en estas medidas. Entonces, no las quise mencionar precisamente porque yo pensaba que a lo mejor conforme íbamos avanzando íbamos a ver más detalladamente todo este tipo de medidas. Pero sí era lo que en sí no me quedaba así muy claro en qué dependía esas medidas. Porque, por ejemplo, veían en algunos lugares que la separación de los anillos era cada 10 centímetros. Y aquí dice cada 20 y en unos cada 15. Entonces, pues no sé cuál sea la razón pues de esa variable. Sí, siempre nos vamos a encontrar con diferencias porque cada obra es particular. Y en este caso cada obra tiene su diseño estructural y su diseño de cimentación. Entonces, hay algunas que van a coincidir porque tengan los criterios parecidos, pero sí, va a variar el grosor de la varilla, va a variar el número de varilla, va a variar la de separación de los estribos, el grosor del estribo. Y bueno, hay especificaciones. Esto nada más es platicado, chicos, pero hasta el amarre, en cómo se amarran los estribos con las varillas, varían. Hay diferentes tipos de amarres en alambre, entonces todo eso se señala en un plano de estructura y de cimentación. Pero bueno, esto es como plática, vamos para que sepan nada más cómo leerlo. No sé si adelante ustedes vayan a aprender cómo leer estos planos, entonces bueno,
Si me adelanto, no importa, esto es información extra. De hecho, vamos a pasar al siguiente equipo para el siguiente sábado, pero nada más quiero terminar de explicarles esto, chicos, ¿sí? Entonces, el dado, estribos de 1/4, que quedamos que es alambrón, a cada 20, y nos vamos a la parte de abajo, lo que sí es la zapata. En este caso, decimos, todos son diferentes, pero en este caso, esta es una zapata con una sola parrilla. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene acero abajo. Hay otras que tienen doble parrilla, tienen en la parte superior y en la parte inferior acero. Entonces, aquí la zapata, no nos indica tampoco la varilla, la zapata, pero si ven, vienen como los circulitos, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, vienen 7 círculos, esos son exactamente, esos son las varillas. Es como si cortáramos el cimiento y viéramos que están esas varillas ahí cruzando, y tenemos otra que se ve toda longitudinal, que va de lado a lado con unos ganchitos. Esa, así es, esa. Entonces, esta es la representación de una parrilla del cimiento, ¿sí? A ver, le damos adelante para ver qué otra cosa podemos ver. Ok. Bueno, ¿no es la misma imagen? Se parece mucho a la anterior. Bueno, adelante. Es prácticamente... bueno, aquí algo para mencionar, la fotografía. Chicos, véanla, por favor. Aquí vemos la diferencia entre un dado y la columna, ¿sí? Para empezar, bueno, el dado viene en sección cuadrada y la columna viene en sección circular. Si se fijan, en este caso, pues los anillos son circulares, porque es la forma de la columna, y los anillos del dado son cuadrados. También, lo mencionaron, chicos, ustedes, nada más es por complementar, se ven los dobleces de la varilla de los dados y de las columnas, esos ganchos de cómo se van amarrando a la parrilla inferior del dado, ¿sí? Se ve hasta abajo. Adelante, chico. Bueno, sí, lo dejamos así, chicos, entonces nada más expusimos 3 equipos, vamos a tenerle que dar un poquito más de velocidad, digo, solo para que sepan los demás equipos, y si tienen alguna duda, pues igual me mandan mensajes, y también la siguiente clase, bueno, le vamos a dar mucha velocidad para ver lo que hayan visto de las obras del trabajo de Adopta una Obra. Y seguimos en el mismo plan, chicos. El 20 de marzo nos veremos por acá en visita de obra. Yo creo que nos va a ayudar mucho y todo de lo que estamos viendo ahorita es lo que vamos a ver allá. ¿Sí? Aquí una pregunta. ¿Sí? De lo del programa o de la Adopta una Obra, tenemos que mandar reporte de avance, fotografías, por lo que habías comentado. Sí. ¿Es así? Pero enviarlo como tal, no. Quedamos que para el 20 de marzo igual me lo llevan en una memoria y estando físicamente juntos, ahí me lo pueden pasar, me lo dejan como si fuera una tarea y yo ahí lo recibo. Ahí la duda que tengo es por equipos, porque habían comentado que los últimos 3 equipos nos íbamos a juntar. Sí. ¿Sí es así? Sí, así es. 2, 3. Serían 4 obras en total. El equipo 1 y 2, una obra. El equipo 3 y 4, otra. El equipo 5 y 6, otra. Y el equipo 7, 8 y 9, otra. Entonces, yo voy a recibir 4 documentos, por así decirlo. Esto no es una entrega como tal, pero sí quiero ver como todo el avance que han llevado. Y les digo, si tienen alguna duda, podemos verlo entre semana o el mismo sábado. Le vamos a intentar dar un poquito más de velocidad a las presentaciones. Muy bien. Profe, perdón. ¿Sí? Nosotros vimos vamos a ver unas edificaciones que traen 162 metros cuadrados de construcción. ¿Sí podemos entrar con eso? ¿Sí podemos trabajar con eso? ¿Qué es? ¿Es una casa? Son casas, sí. Es una casa de 2 plantas. Es un fraccionamiento, está en construcción. Las casas tienen pues tienen 162 metros cuadrados de construcción porque son de 2 plantas. Sí, miren chicos, si quieren, me pueden mandar, si lo tienen en PDF, me lo pueden mandar en WhatsApp
para checar nada más el proyecto y digo en PDF para poderlo abrir desde mi celular y sea más rápido decirles que sí o que si pueden buscar algo más. La idea sería que tuviera también a lo mejor un desnivel o algo, que vieran algo interesante, porque prácticamente son reportes fotográficos. Si los pusiera a trabajar en sí, en algo de la obra, a lo mejor sí agarraríamos algo más sencillo, pero como nada más es reporte fotográfico y estar viendo, la idea es ver cosas mucho más interesantes, pero si pueden mandármelo en PDF, mucho mejor. Ok, profe, déjenme lo checamos y se lo enviamos para ver cómo, a ver si lo acepta. Ok, bueno chicos, pues entonces estamos en contacto y nos vemos para el siguiente sábado.